pon un celo en mi corazón, porque ya pusiste el conocimiento. A ver, ¿cuál fue el segundo ejemplo que les puse de los judíos? ¿Y qué? El ayuno, ¿cierto? Sabemos la bendición tan grande que le hace el ayuno al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero no lo hacemos porque tenemos conocimiento, pero nos falta celo. Entonces usted sabe que para tener autoridad espiritual tiene que ¿qué? Ayunar. Que para conocer la voluntad de Dios tiene que... Y usted todo, y si yo le digo, hermano, venga acá al frente y predique sobre el ayuno, tenemos conocimiento, pero nos falta ¿qué? Celo. No podemos llegar a ser como Israel. Y el último ejemplo, ¿cuál fue el que le puse? Ya dice el libro de Romanos capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 8. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura sobre Elías? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Estoy seguro que usted ha escuchado en estos días las noticias que más han sobresalido en Colombia y en el mundo. ¿Cuáles son esas noticias? La guerra que tiene Irán con Israel, y ahora más que se metió Estados Unidos, y que cese al fuego, pero misiles van, misiles vienen. Y yo creo que Israel se ha convertido en el centro de las noticias en el mundo entero, pues sus ofensivas militares han escalado en dos grandes fuertes. Por un lado tenemos Palestina en la franja de Gaza, como hace meses, después de octubre del año pasado, en el cual un grupo terrorista entró y secuestró y mató a cientos de judíos, y después regresó a esa franja a esconderse bajo túneles. Entonces Israel, al ser atacado, pues se defendió, pero no solamente se defendió, sino que destruyó toda Palestina. Ya no hay sino solamente ruinas. Si uno escucha en las noticias que lanzaron un misil y mataron 20 personas, que personas que fueron detrás de comida les han disparado, que donde están los hospitales ha caído granadas, que no han podido encontrar a los secuestrados, que este grupo pues saca videos mostrando a los secuestrados para decir: no me han hecho nada, pero en realidad este grupo lo que hace cobardemente es esconderse detrás de la población civil para que Israel, detrás de objetivos militares, pues en realidad mate a los inocentes. Ese es el primer frente del primer conflicto que tiene Israel. Y por otro lado, pues esta nueva guerra por Irán, y alega Israel que lo hace por derecho a existir. Pues Israel durante décadas ha tratado de armar una bomba nuclear
y ha tratado de enriquecer uranio, que es como el primer paso para obtener la bomba, pero como no ha llegado al 100% que necesita, entonces Israel, cuando ya ellos están a punto de tenerla, envía sus bombas, envía sus ataques, mata a los científicos, mata a los militares y luego se defiende de las retaliaciones, en este caso de Irán. ¿Por qué le digo esto? Porque yo quiero hablarle en esta mañana cómo debe un creyente reaccionar ante las guerras de Israel. ¿Cuál debe ser nuestra posición como iglesia? Nosotros no podemos quedarnos callados. La Biblia habla, Dios habla a través de la Biblia, y nosotros como iglesia debemos tener una posición frente a lo que está ocurriendo, y más que cuando se refieren al pueblo de Israel, dicen es el pueblo de Dios. Y lo primero que quiero decirle a manera de introducción es que la guerra es guerra, sin importar los motivos y las circunstancias. En todas las guerras mueren personas, y aunque deberían de morir los militares, en realidad el número más grande de bajas son los civiles, los niños y por supuesto personas inocentes. Siempre en las guerras los poderosos se enriquecen y se hacen más poderosos, y los pobres sufren hambre y sufren frío. Y entonces surgen varias preguntas que debemos contestar. ¿Qué piensa Dios acerca de estas guerras en el Medio Oriente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Acaso lo que estamos viviendo son aquellas batallas apocalípticas o escatológicas que están plasmadas en la Biblia? Y por sobre todo debemos preguntarnos, ¿cómo yo, un hermano de Ibagué, de la Catedral de Vida Cristiana, cómo debo reaccionar ante las acciones bélicas de Israel? Ahora, lo primero que le quiero decir es que, como ya lo estudiamos en el capítulo 9 y en el capítulo 10, ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Es lo primero, es la primera posición que nosotros debemos tomar. Israel ya no es el pueblo de Dios, lo fue antes. Como lo vimos en el capítulo 9 del libro de Romanos, Israel desaprovechó la oportunidad de ser el pueblo escogido de Dios. Y ahora nosotros, los que no somos judíos, ahora somos el pueblo escogido de Dios. Entonces es lo primero que debemos saber, porque yo escucho o miro perfiles por ahí, dice, es que ahí está el pueblo de Dios y Dios está dirigiendo esos misiles. Y cuando vienen los misiles contra Israel, entonces Dios sopla, porque Dios defiende a su pueblo. No, Israel fue el pueblo de Dios, pero perdió su oportunidad. Ahora Dios defiende a la iglesia. Dios te defiende a ti, Dios me defiende a mí. Dios saca la mano por nosotros, porque nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros creímos en Él, Israel no. Luego de entender que nosotros somos el pueblo de Israel y Israel no lo es, quisiera también hablar cortamente acerca de un mito escatológico, ¿cierto? Y es que cada vez que Israel entra en guerras, ocurrirá el rapto de la iglesia, ¿cierto? Es algo que es como muy un camino que nos lleva allá. Que Israel ya, Cristo viene, ya, el Armagedón, la guerra, la batalla de Gog y Magog. Y nosotros, cada vez que se tira una bala desde un arma israelí, empiezan esos hermanos terroristas, ¿no? Cristo viene pronto, alístese. Bueno, déjeme decirle que a través de la historia, desde que Israel es una nación, ha estado en guerra. Y este mito escatológico de que cada vez que Israel entra en una guerra, pues nos preparamos para la segunda venida de Cristo, pues ha hecho que tal vez la iglesia peque por ignorante al aprobar las atrocidades de la guerra de Israel, aluciendo
que todo está en la Biblia y que como se debe cumplir, entonces Dios está a favor de las guerras de Israel. Entonces muchas veces la iglesia, por ignorante y pecando de ignorante, nos volvemos pro Israel, cuando en realidad los principios bíblicos y la posición de la iglesia deben estar por encima de las decisiones políticas y militares de una nación. Llámese Israel, Colombia, Estados Unidos. Lo que dice la Biblia es como yo debo pensar y comportarme. Por eso mi intención es que podamos, a través de estos versículos de Romanos y a través de los principios del cristianismo, responder a preguntas básicas que nos permitan como cristianos reaccionar ante las guerras de Israel. Y lo primero que yo debo tener en cuenta para salir de tantos mitos y de tantas posiciones antibíblicas es mirar lo que dice la Biblia acerca del pueblo de Israel. ¿Qué características tiene el pueblo de Israel? Y la primera característica del pueblo de Israel la encuentro en el capítulo 10, versículo 2. Miren lo que dice la Biblia acerca de esta nación. Porque yo, dice el apóstol Pablo, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí dice así? Si usted mira otra versión, dice, ellos tienen mucho celo, pero poco conocimiento. En otras palabras, Israel, la nación de Israel, es fanática. Diga conmigo, fanática. ¿Qué es un fanático? Pues esto que está escrito allí. Mucho celo, pero poco conocimiento. John Stott, un gran comentarista y escritor bíblico, dijo lo siguiente: qué peligro. No hay nada más peligroso que un fervor mal causado. Repito, qué peligro que es un fervor mal causado. Qué peligro es un celo sin conocimiento, un compromiso sin reflexión, un entusiasmo sin conocimiento es fanatismo, y el fanatismo es muy peligroso. Y es lo primero que nos está diciendo el apóstol Pablo. Él dijo: yo amo a mi nación, porque bueno, nosotros somos colombianos, la gran mayoría, algunos venezolanos, pero ninguno de acá judío. Pablo era judío y decía: yo daría mi propia salvación para que mi pueblo fuera salvo, como ya lo estudiamos en otros capítulos antes. Pero él dice: yo tengo que reconocer que esta nación son fanáticos, tienen celo sin conocimiento. Déjeme darle rápidamente 3 ejemplos de lo que es un celo sin conocimiento, y por supuesto compararlo a la luz de nosotros como iglesia que somos el pueblo de Dios. Por ejemplo, la Biblia, Jesús denuncia muchos celos sin conocimiento. Mateo 23, 23 dice Jesús: ay de los fariseos, ay de los judíos que diezman la menta y el eneldo. ¿Cierto? Dijo Jesús, ellos diezman la menta y el eneldo. ¿Y por qué diezman los judíos? En realidad Israel es conocida porque es el pueblo del diezmo. De todo diezman. Hasta si tienen una matica para hacer infusiones, de esa matica sacan el diezmo. ¿Cierto? Pero ellos no diezman por conocimiento, sino lo hacen ¿por qué? Por celo, por decir lo hacemos, ¿cierto? Porque termina Jesús diciendo: pero se olvidan de por qué se debe diezmar. Más adelante dice: usted debe diezmar, número 1, ¿por qué? Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? Número 1, ¿qué? La justicia. Número 2 y número 3. Entonces ellos diezman,
pero sin conocimiento. Porque se olvidan por qué nosotros diezmamos. Número uno, lo hacemos ¿por qué? Diga conmigo, justicia. Diga, yo diezmo por justicia. ¿Por qué por justicia? Porque es un mandato, es una orden de Dios, no es opcional. Muestra la soberanía de Dios sobre mi vida. Muestra que Dios es el que manda. Por eso, cuando lo hace con conocimiento, yo diezmo por justicia, por obedecer a Dios. Pero número dos, diezmamos ¿por qué? Diga conmigo, yo diezmo por misericordia. ¿Y qué significa esto de misericordia en el diezmo? Sencillo, esto es honra, honrar a Dios, reconocer que lo que produjo no vino por cuenta de mis manos, sino por la obra de Dios. Reconocer que yo merecía la pobreza y la ruina, pero Él por su misericordia me sostiene y me bendice. Por eso es que mis diezmos honran a Dios. Dígame a eso, por lo menos. Si usted no trae sus diezmos por esto, pues usted puede convertirse como Israel en un ¿qué? En un hipócrita, no, en un fanático que hace las cosas sin ¿qué? Sin conocimiento. Porque me mandan. No, todo tiene una justificación. Y la tercera razón por lo que yo diezmo, ¿cuál es? Diga, yo diezmo por fe. Es decir, saber descansar en que Dios tiene toda mi economía bajo control. Que Él reprenderá al devorador y me sustentará en tiempos de dificultad, pero también me ayudará a administrar en tiempos de abundancia. Fe en el diezmo es esperar que Dios me dará lo que necesito y aún más de lo que necesito. Pero Israel no diezma por esto. Lo hacía simplemente por decir que cumplía la ley. Otro ejemplo, Isaías 58 del versículo 3 al 5. Otra de las cosas o otro de los hábitos espirituales por las que Israel es conocido en el mundo. Usted pregúntele a cualquier judío a ver si diezman. ¿Por qué creen que tienen tanto dinero? Son muy buenos trabajadores, fieles a Dios y un poco tramposos, ¿cierto? Pero otra característica de un judío es que ellos ayunan. Siempre en sus fiestas solemnes ayunan. Ayunan sin importar siquiera la edad. Y en Isaías capítulo 58 versículo 3 en adelante, el profeta dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Sí ve? Lo están haciendo, pero lo están haciendo ¿sin qué? Sin conocimiento. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4 sigue diciendo, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y termina la exhortación de Dios diciendo, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamáis a esto ayuno y día agradable de Jehová? Porque la pregunta es, ¿los judíos ayunan? Claro, pero mire, Dios les está diciendo, son una partida de fanáticos, porque si no ayunan, entre ustedes mismos se empiezan a dañar, pero ese no fue el ayuno que yo escogí. Yo quiero que ustedes ayunen, pero lo hagan ¿con qué? Conocimiento. Entonces el versículo 6 ya nos explica cómo es ese conocimiento. No es más bien al ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados
y que rompáis todo yugo. Luego dice el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y termina diciendo el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces lo que está diciendo Dios es, no importa solamente que usted ayune, importa que lo haga ¿con qué? Con conocimiento. Y el último ejemplo que le quiero dar de Israel, Éxodo 20, versículo 8. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Israel es conocido por ser el pueblo del decálogo, de los 10 mandamientos. Y dentro de estos mandamientos, el cuarto mandamiento en el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Es decir, esa es la acción. Ahora le hago yo la pregunta, ¿los judíos guardan el día de reposo? El Sabbat. Mire, ellos tienen colonias que inclusive el día de reposo no se puede andar en carro, porque dentro de la tradición judía dice que no se puede prender fuego. Y como los carros funcionan a través de combustión, en el que la gasolina se mezcla con aire y eso crea un fuego interno y le da fuerza al motor, entonces ellos dicen, el sábado solamente caminamos. Porque el judío le encanta el dinero, ¿cierto? Pero aunque le encanta el dinero, el sábado no trabaja. Trate de hacer trabajar a un judío el sábado. ¿Por qué? Porque tienen ¿qué? Celo, pero no tienen conocimiento, porque dice el versículo 9 de Éxodo 20, ¿cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Luego sigue explicando, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Entonces mire que no solamente significa guardar un día, sino ir a adorar a Dios, sino reposar. Entonces, ellos hacen todo esto porque tienen celo sin conocimiento. Pastor, qué bonito los judíos. ¿Y eso a mí qué me toca? Bueno, es que en realidad el cristianismo se está convirtiendo en lo contrario. El cristianismo es conocimiento sin celo. El judaísmo es celo sin conocimiento. Pero el cristianismo se está degradando y estamos llegando a tener mucho conocimiento sin celo. Entonces los hermanos en la iglesia no diezman. ¿Cuántos saben que diezmar es una orden de Dios? Levánteme la manito. ¿Pero qué nos falta? El celo para cumplirlo, porque cuando usted dice, uy, pero es que hay que pagar esas cuentas. Uy, pero ¿cómo así que yo tengo que depender de Dios? No, es que esto me lo gané yo, Dios. No. El cristianismo se está convirtiendo en celo, en conocimiento sin celo, porque usted sabe sobre la honra, sobre la bendición y sobre la obediencia que viene cuando diezma. Pero teniendo el conocimiento, no tiene celo, entonces no lo hace porque cree que eso no pasa nada. Diga, Señor, pon celo en mi corazón, porque ya pusiste el conocimiento. Pero dígalo convencido, diga, Señor, pon un celo en mi corazón, porque ya pusiste el conocimiento. A ver, ¿cuál fue el segundo ejemplo que les puse de los judíos? ¿El qué? El ayuno, ¿cierto?
sabemos la bendición tan grande que le hace el ayuno al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero no lo hacemos porque tenemos conocimiento, pero nos falta celo. Entonces usted sabe que para tener autoridad espiritual tiene que ¿qué? Ayunar. Que para conocer la voluntad de Dios tiene que, y usted todo, y si yo le digo, hermano, venga acá al frente y predique sobre el ayuno, tenemos conocimiento, pero nos falta ¿qué? Celo. No podemos llegar a ser como Israel. Y el último ejemplo, ¿cuál fue el que le puse? El día de reposo. ¿Será que el día de reposo es un mandamiento solamente para los judíos? No, les coloqué ejemplos de la ley moral de Dios, ¿cierto? Entonces, el hermano dice, no, si a mí me sale un trabajito el día de descanso, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi billetera para rechazarlo? Es más, dicen algunos hermanos, es que en mi empresa se trabajan 7 días. Yo no le doy descanso a mis empleados, descanso yo, pero mis empleados, ¿qué es eso? ¿Tenemos mucho qué? Pero nos falta celo para entender que no hay bendición más grande que ser obedientes a Dios. Es por eso que vuelva y levante su manito derecho y dígale, Señor, coloca un celo por tu casa en mí. Yo ya tengo el conocimiento. Ahora, así como pusiste el querer, dame el hacer tu voluntad. Si usted cree lo que acabo de orar, dele un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor colocará no solamente el querer, sino también el hacer. Entonces es lo primero que nos dice acerca del pueblo de Israel. Pero hay una segunda característica, y creo que este mensaje se nos va a ir como para 2 sesiones, porque hasta ahora voy en el punto 1 y son 18. Entonces, primera característica de Israel. Israel es ¿qué? Fanático, celoso, pero sin conocimiento. Pero lo segundo, y está en el versículo 21 del capítulo 10. Qué versículo tan duro. Dice, pero acerca de Israel dice, y toma la referencia de lo que dijo Isaías, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Segunda característica del pueblo de Israel, ¿es un pueblo qué? Rebelde. Ese rebelde traduce desobediente. Y número 2, contradictor. ¿Qué es una persona contradictora? Que no se le puede decir nada, que siempre tiene la razón, que nadie le puede debatir con ideas, porque mis ideas son misiles. Ese es Israel. Y en esto yo quiero explicarle que nosotros debemos hacer una gran distinción entre la nación de Israel y la religión judía. Son 2 cosas totalmente diferentes, solamente que como la ligamos, terminamos defendiendo causas que no son bíblicas. Una cosa es la nación judía y otra cosa es la religión judía. La nación tiene unos intereses humanos, políticos, militares, económicos, mientras que la religión judía corresponde a todos aquellos principios religiosos basados en el Antiguo Testamento. Entonces ellos son judíos porque tienen una religión, pero también son Israel porque tienen unos intereses de país, patrióticos. Y por eso, aterrizando un poco acá a Colombia y América Latina, no hacer esta diferencia se usa con fines políticos en el resto del mundo, ¿cierto? Entonces usted se da cuenta que hoy en día todas las izquierdas del mundo, todos los partidos de izquierda son pro Palestina. ¿Sí se ha dado cuenta de eso?
Entonces salen con las banderas. Entonces nosotros vemos la marcha de los profesores y están las banderas ¿de qué? De Palestina. Las marchas de los jóvenes de las universidades. ¿Por qué? Porque esta condición la han politizado. Mientras que la derecha en el mundo es ¿pro qué? Pro Israel, ¿cierto? Entonces defendamos a Israel, hay que mandarle el armamento, Y en realidad no nos damos cuenta como la iglesia que nos están usando. ¿Por qué? Si nosotros estamos a miles de kilómetros de distancia del conflicto. Sencillo, por dos razones. Número uno, Israel es la única democracia en su región. Por eso es tan atacada. Ella está en Medio Oriente. Ella está alrededor de los países musulmanes, donde no hay constituciones, donde no hay derechos humanos fuertes. Entonces, el único pelo en la leche se llama Israel. Entonces, si Israel cae políticamente, pues entonces todas las naciones musulmanas, ¿qué van a hacer? A tomar al resto del mundo. Por eso es tan importante políticamente Israel. Pero también la segunda razón es que el capitalismo se basa en los principios judio-cristianos. Y son todos los principios que la izquierda odia. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son esos principios judio-cristianos? Defender la vida, ¿cierto? Todas las constituciones están basadas en el derecho a la vida. Pero los de la izquierda, ¿qué defienden? El aborto, la eutanasia, etcétera, ¿cierto? ¿Qué otros principios? Matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque son los principios bíblicos y judeo-bíblicos de la religión. Mientras que las posturas de izquierdas, ¿cuáles son? Matrimonio igualitario, ¿cierto? Matrimonio entre mismos sexos. ¿Qué otro? El institucionalismo, ¿cierto? Entonces, las constituciones están basadas en proteger las instituciones para evitar que haya caos, que haya anarquía. Pero los gobiernos de izquierda, ¿qué quieren hacer? Dañar la institucionalidad. Hagamos un decretazo sin pedir permiso a tal cosa. Hagamos un cambio a la constitución. No me importa lo que digan las altas cortes. Yo represento el poder del pueblo. Y yo no estoy hablando solamente porque ya voy a dar al final, porque sé que algunos ya están bravos y están aquí rojos y dice, pastor, pero yo vine a escuchar la palabra de Dios, no sus posiciones políticas. No, yo no les estoy hablando de política, les estoy hablando de los principios en los cuales están basados la fe cristiana y la fe judía. Deme 4 minutos y ya le digo a dónde quiero llegar. Entonces, el matrimonio igualitario, el institucionalismo, que solo existen 2 géneros, mientras que todas las izquierdas dicen, los que quieran la propiedad privada, el trabajo. Sobre eso se basan todas las constituciones de los países que nacieron en el capitalismo. Entonces la izquierda quiere tomar el poder, pero la única manera de tomar el poder es cambiar lo que Dios dijo acerca de cómo se forma una nación sana. Entonces, ¿la iglesia, pastor, debe ser de izquierda o de derecha? Ay, sí, ¿cierto? Como que usted no está entendiendo el mensaje de Pablo acerca de Israel. La iglesia no debe ser ni de derecha ni de izquierda. Nuestros principios están por encima de cualquier partido político. No nos hacemos adeptos. Bueno, si va a dar el aplauso de lo fuerte, porque ya los dos los tengo contentos, los de izquierda y los de derecha, entonces aplaudan con tranquilidad. Pero lo que le quiero decir, y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes entonces se van a volver igual de locos peleando sin conocimiento por políticos, por ideologías, como lo hace ¿quién? Israel. No, la iglesia va más allá de una posición política. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, no nos hacemos adeptos
o votamos por ideologías o políticas. Nosotros defendemos los principios bíblicos: la vida, el matrimonio igualitario, el institucionalismo, solo dos géneros, la propiedad privada, el trabajo. Y si alguno de estos dos partidos o tres, de derecha, de centro, de izquierda, azul, verde, aguamarina, cualquiera de estos partidos políticos defiende estos principios, entonces allí debe estar el voto cristiano. Es decir, nosotros no votamos por una ideología, votamos por defender nuestros principios cristianos. Hacer esto guardará moralmente a la nación y evitará el juicio de Dios sobre una nación. Y para terminar esto, no siempre fue así, porque quizás los hermanos que se identifican con la izquierda dirán, pero no siempre fue así. Muchas veces la iglesia apoyó a la derecha y la derecha era la mala. Es el caso de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿cierto? Hitler empezó a matar a los judíos diciendo que los judíos por acá. ¿Y la iglesia qué dijo? Sí, mátelos a todos. Y se iba porque somos de derecha, que por aquí. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una iglesia fanática, que tenían celo, pero no tenían conocimiento. Así que nunca tome sus decisiones políticas por un partido. Recuerde que el pueblo de Dios va más allá de una ideología y de un fanatismo. Amados hermanos, se me acabó el tiempo y me faltó decir cuáles son los dos mandamientos que tiene la Biblia que debemos tener la iglesia frente al pueblo de Israel. Pero como yo sé que usted va a venir muy juicioso dentro de 8 días, dentro de 8 días nos vemos. ¿Qué podemos concluir entonces? A ver, cuénteme, ¿aprendió algo usted en esta noche? Pastor, usted fue a hablar y no a hablar de política. No. Yo lo que le estoy diciendo es que para eso está la palabra de Dios. Para no llegar a ser el pueblo escogido de Dios y que después el Señor nos deseche. Número 1, quiero decirle y que usted se vaya seguro, que usted entienda que usted debe ser y es el pueblo de Dios. No lo es Israel. Número 2, quiero que usted se vaya muy enterado de que usted no debe apoyar ninguna guerra, de que usted no debe apoyar a ninguna nación por una razón religiosa, porque nuestros principios están por encima de cualquier ideología. Número 3, quiero que usted entienda que Israel tiene mucho celo, pero le falta conocimiento. Pero la iglesia no puede llegar a tener el conocimiento y no a tener el celo. Y número 3, que Israel siempre será una nación desobediente y contradictora, pero que si nosotros seguimos así, vamos a terminar como Israel.